Qué tremendo lo que sucedió el fin de semana en Texas. No sé si vieron las noticias, ¿verdad? De tantas niñas muertas, ¿verdad? Todo por la corriente del río Guadalupe. Ahora sí que en un par de minutos, cómo se elevó la corriente del río Guadalupe y acabó con todo, arrasó con todo. ¿Pueden imaginarse cuando cayó el diluvio? Hay un video, no sé si lo subieron ahí en el grupo de Pacto de Gracia, pero en el fondo se escuchan voces de gente gritando y también animales aullando, ¿verdad? Imagínense la desesperación de la gente que se estaba yendo en este río, que no sabe nadar, y aún sabiendo nadar, es tan fuerte la corriente que se los lleva. Pueden pensar tantito en el momento en que cayó el diluvio, el arca había sido cerrada, y fue cerrada por Dios, porque a lo mejor al escuchar Noé los gritos de la gente, la desesperación de la gente, ¿no creen que en su corazón tal vez había el deseo de abrir la puerta? Por eso Dios la selló. Por eso Dios la cerró. ¿Cómo irá a ser el día en que Jesucristo venga por su iglesia y nosotros no estemos incluidos ahí? ¿Lo ha pensado? ¿Cómo será ese gran día? Porque no tenemos que esperar a que venga el arrebatamiento, que el arrebatamiento como tal, esa palabra no existe en la Escritura. Pero la palabra nos dice que seremos tomados aquellos que somos su iglesia. Yo no sé, hermano, si vayamos nosotros a alcanzar ese momento en que seamos levantados por el Señor. Pero sí sé una cosa, hermanos, que un día vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y como lo he dicho y comentado muchas veces, yo no sé si sea hoy, sea mañana, en un mes, o en 40 años, no lo sé. Pero tenemos que vivir la vida, hermano, completamente en santidad delante de Dios. No esperando a que estoy joven todavía, tengo 40 años, tengo 30 años, voy a esperar porque todavía no me voy a morir, todavía me falta mucho. No, hermanos, tú no sabes en qué momento vas a morir. ¿Cuántos accidentes? ¿Ustedes creen que esas niñas pensaban que iban a morir? ¿Ustedes creen que sus papás pensaron que ya no iban a volver a ver a sus hijas? Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra condición delante de Dios el día de hoy. Es por eso que tenemos que estar conscientes y recordar cuál fue la primera predicación que dio nuestro Señor Jesucristo. La primera predicación que Él dio fue arrepentidos. Él no habló de bondad en ese momento, aparentemente para los ojos, porque es una bondad que el Señor nos diga, arrepiéntete. Es una misericordia, porque nos alerta. En un ratito se acaba el mundo, hermanos. Un aguacerazo de esos. La ciudad de Saltillo, ¿cómo quedó? ¿Verdad? Y no solamente Saltillo, muchas otras ciudades también. Se levantó el pavimento, etcétera, etcétera. Absolutamente toda la creación obedece la voz de Dios. Absolutamente toda la creación. ¿Sí lo saben? Toda la creación. Dios le dijo a un pez, ve, trágate a este, ¿cómo se llamaba? Y vas y lo escupes en Nínive. ¿Y el pez qué hizo? Se lo tragó, obedeció y fue y lo escupió en Nínive.
¿Ustedes pueden creer eso? Sí, porque lo dice la Biblia. Dios le dijo a la tierra, produzcan árboles, hierba. Y la tierra hasta el día de hoy, ¿qué sigue pasando? Sigue produciendo hierba, sigue produciendo árboles. La alineación de los planetas, cómo está en una forma perfecta. Lo hemos visto en Génesis. Llevamos 100 clases el próximo viernes y vamos apenas en el capítulo 7. ¿Sí? En el capítulo 7. Viendo a detalle, no son clases ¿qué puedo decir? De biología ni clases de astronomía, no, sino para que veamos y comprendamos la grandeza de nuestro Dios, aquel que le cantamos, cuán grande eres, Señor, a ese Dios le cantamos, porque los planetas son tan perfectos que va a una alineación perfecta, que si nosotros estuviéramos, creo que 50 metros más cerca del Sol nos quemaríamos. Usted sabe que dentro de su organismo, dentro de sus venas pueden, todas las venas que tiene su cuerpo, por finitas que sean, chiquitas que sean, ¿le puede dar la vuelta al mundo? Esa cantidad de venas hay dentro de nosotros. Es increíble lo que Dios hace. ¿Cómo no creer en Dios? Dígame, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si, hermanos, vean la creación del Señor. Vean la creación de Dios. Y como dice su palabra, con amor eterno nos ha amado y derramó su misericordia para cada uno de nosotros. ¿Creer en Dios qué significa? ¿Qué implica creer en Dios? Creer en Dios implica obedecer a Dios. Es ahí donde está el problema. Hay una historia en la Biblia muy conocida de un hombre que se llamó Abraham. Primero fue Abraham, así como se escucha, A-B-R-A-M, y después Dios le cambió el nombre a Abraham. Pero ese hombre, Abraham, destaca la historia de él por la relación tan cercana que tuvo con Dios. Dios lo llamó desde un momento y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y ahí empezamos a ver la relación de Dios con Abraham, hasta un momento crítico, crucial, en que le dijo Dios a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Fue una relación en donde Abraham empezó a confiar en Dios, a creer en Dios. Hubo tropiezos en ese ínter que les estoy diciendo. Sí hubo tropiezos de Abraham. Hubo momentos en que tal vez su fe se debilitó, porque llegó el momento en que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham no sabía dónde iba a ir. Dios lo movió de su área de confort, Dios lo movió de donde él se sentía seguro. Él no sabía dónde iba. Imagínense, Fernando Valdés, agarra un caballo y vete. ¿Lo harías? ¿Sí o no? No. O sea, ¿cómo voy a agarrar un caballo y me voy? Pero aquí tengo mi casa, aquí tengo mi trabajo. No le estoy diciendo de él, sino cada uno de nosotros. Dios lo llamó. Dios le dijo, sal, vete de aquí. Y vamos a hablar hoy sobre la historia de Abraham. El título es El camino de la fe. El camino de la fe implica tres cosas. Implica dejar, implica creer e implica confiar. ¿Qué nos enseña realmente la historia de Abraham, hermanos?
¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que ver Abraham contigo el día de hoy? Si miramos de cerca, hermanos, podemos encontrar lecciones que nos recuerdan nuestras propias luchas. Algunos libros mencionan que Abraham vivió en una época donde todas las creencias, o la mayoría de las creencias que había, eran politeístas, y era lo que dominaba en esa cultura. Cuando yo me refiero a una cultura politeísta, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe a qué se refiere? A muchos dioses. Abraham vivía en un momento donde había muchos dioses, muchos ídolos, y tenía Abraham un desafío muy fuerte en su vida de seguir a un Dios invisible, cuando todos los que estaban en ese tiempo, en la región donde él vivía, ¿a qué se dedicaban? A hacer ídolos. A fabricar ídolos de yeso, de madera, de bronce, de oro, y a esos ídolos adoraban. Un día Dios se le revela a este hombre, Abraham, y le dice: vete de ahí, salte de ahí. Imagínense el momento de Abraham. ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Es real lo que escucho o no es real lo que escucho? Dice Génesis 12:1, si me acompaña a leer. ¿Ya lo tiene? Génesis está después del índice. ¿Ya lo encontró? Fíjese, empieza el capítulo 12. Y ahí ese capítulo 12, yo en lo personal lo veo como el plan de Dios. Distinto, totalmente distinto a un capítulo anterior. El capítulo anterior es el 11, obviamente, pero el capítulo 11 nos habla de la Torre de Babel. Y a ese capítulo de la Torre de Babel, yo lo menciono, yo lo apunté en mi Biblia, yo lo escribí en mi Biblia, el plan del hombre. ¿Se dan cuenta de las diferencias? ¿Qué pasó con el plan del hombre? Fracasó. Y el capítulo 12, donde empieza a hablar de Abraham, el plan de Dios que tiene hacia Abraham, lo vemos en el versículo 1 que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué piensan que hace falta aquí para esta instrucción de parte de Dios? ¿Mandé? Fe. Pero ¿qué más le falta? ¿Qué más hubieras tú necesitado, Fernando Valdés, para que tú agarrases el caballo y te fueras? ¿Qué más te hubiera faltado? ¿A dónde? ¿Qué más te hubiera faltado? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Quién dijo por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Pero hay una palabra que le dice aquí Dios a Abraham y le dice: vete de tu tierra. Vete de tu tierra y tu parentela. O sea, faltan detalles, ¿no? Faltan muchos detalles al inicio del caminar con Dios de Abraham. Dios no le dio a Abraham un mapa detallado de dónde tenía que ir, cómo tenía que hacerle. Simplemente Dios le dio un llamado a Abraham, un llamado a obedecer. Ese es el llamado que vemos aquí, un llamado a la obediencia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentiríamos inseguros de una situación así? Ustedes han escuchado en alguna ocasión seguramente cómo fue que venimos aquí a dar a Saltillo.
cuando el Señor nos trajo aquí a Saltillo. ¿Vamos a cumplir en estos días o ya cumplimos? ¿Cuándo? El 7 de julio. Cumplimos 34 años, el 7 de julio. ¿Ustedes cuándo, hermana? 24. 34 años, y yo recuerdo que salimos de la gran metrópoli. Salimos en una camioneta, una van, sí se llaman así, de esas grandotas. Y ahí metimos todo lo que pudimos de ropa porque ya se había una mudanza. Y me acuerdo que el carro se nos descompuso en Querétaro. Hicimos casi 12 horas de la Ciudad de México a Querétaro, cuando realmente se hacen cerca de 2 horas. Mi papá venía preocupado por la situación. Señor, ¿realmente tú nos has llamado a ir allá? O mejor aquí nos regresamos. A lo mejor es un estorbo. Y luego se descompuso la camioneta, luego se ponchó la llanta de la camioneta y a sacar todas las cosas que teníamos en la camioneta, ropa y demás que traíamos ahí, y sacamos la llanta de refacción y creo que estaba ponchada. Y luego fuimos a buscar dónde la arreglaran y la trajimos otra vez mi papá y yo. Y la tratamos de poner y no era el rin. Y empiezas a pensar, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Son trabas tuyas, Señor, que me estás alertando de que no tengo que ir para allá? Y muchas veces en nuestras vidas empieza la misma incertidumbre, ¿sí o no, hermanos? Cuando pasan las cosas. Y a veces pensamos que es Dios el que nos llama, pero por eso tenemos que tener un oído afinado a su palabra para conocer atentamente su voz. Dice la palabra del Señor que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se arregló todo ese día. Y seguramente el pensamiento de ese hombre estaba incertidumbre, estaba pensando, Señor, ¿realmente tú nos has llamado a irnos a Saltillo? ¿A dónde vamos a llegar? No sabíamos ni a dónde íbamos a dormir esa noche llegando a Saltillo. Porque habían rentado una casa sin verla. Y llegamos a la casa ahí en el centro y no cabíamos. Y luego nos queríamos bañar y no había agua. Y empiezas a pensar, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Usted puede pensar en Abraham. El momento en que Dios le dijo que saliera, le dijo, vete de tu tierra, él simplemente con ese llamado de parte de Dios, fue un llamado a obedecer lo que Dios le había dicho. Nosotros, ¿cómo nos sentiríamos en esa situación? Inseguros. Sin embargo, ¿saben qué hizo Abraham? Obedeció y no cuestionó. No cuestionó. No cuestionó. Nosotros también hemos enfrentado y vamos a enfrentar momentos, hermanos, que vamos a ser llamados a lo desconocido. Y Dios nos llama a dejar lo conocido y a confiar en unas garantías que Él nos da que para nuestros ojos son invisibles. ¿Sabes eso? La fe de Abraham, hermano, nos recuerda que aunque no veamos el final del camino, podemos avanzar porque Dios sí lo ve. Dios ve el final del camino. ¿Qué haríamos nosotros si Él nos dijera, sal de tu zona de confort? ¿Qué harías? ¿Qué harías, Noé? Si Dios te dijera, Noé, olvídate de tus 25 años trabajando para Chrysler o el tiempo que tengas, algo así. Olvídate de eso. Sígueme. Diría, Señor, pero he trabajado durante tantos años y para que me digas que renuncie a mi trabajo para seguirte. ¿Realmente eres tú, Señor, el que me está diciendo las cosas? Quiero hablar de 3 puntos en esta
enseñanza. El primero es: ¿cuál es la enseñanza de la historia de Abraham? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Número uno, la verdadera fe implica obediencia. La verdadera fe implica obediencia y confianza en Dios, incluso cuando no comprendemos su plan. La fe de Abraham, hermanos, fue probada por Dios y fue moldeando y afirmando su confianza hasta el punto en que se conoce a Abraham como el padre de la fe. En Romanos 4:11 lo menciona, y en Santiago 2:23 lo llaman amigo, amigo de Dios. A ese punto llegó la relación entre Dios y Abraham. ¿Cuántas veces sentimos que Dios nos pide dar un paso adelante, hermanos, sin mostrarnos claramente el camino? ¿Cuántas veces no sentimos eso? Y sin embargo, a veces parece que damos, como que, entre comillas lo digo, porque no es la palabra correcta, entre comillas lo digo, repito, como si diéramos un salto al vacío o a lo desconocido para nosotros. Y es donde realmente vamos a descubrir nosotros la fidelidad de Dios. Hay una historia que se cuenta de un hombre que era un alpinista. Le gustaba mucho escalar en las montañas, en los picos más altos, en el Everest, en muchos lugares de esos. Y un día se encontró con una tormenta de nieve muy fuerte, muy fuerte. Y él estaba colgado, estaba tratando de bajar del pico de donde estaba él en la montaña. Y estaba amarrado con esas cuerdas que utilizan especiales. Y esa cuerda especial se llama soga, se llama cuerda dinámica, perdón. Eso que se ponen para ir bajando y cómo se amarran. ¿Por qué? Porque en el momento en que bajan, esa soga se estira. Por si se cae, no sea tan duro el rebote. Y ese hombre escaló y ya les digo, empezó a bajar y empezó la tormenta. Él traía todo su equipo perfectamente bien puesto, sus gogles, tenía su casco, tenía su mochila, tenía sus botas de alpinista con esas que tienen como que picos en la parte de abajo, en la suela, y venía bajando y venía bajando, y de repente, con tanto viento, con tanta nieve, se le soltó la cuerda, ¿verdad? Y se enganchó en otro lado. Y él no sabía en qué altura estaba. Y le decía: Dios, ayúdame. Dios, sácame de aquí, Señor. Señor, me voy a morir aquí. Y él empezó a estar ahí orando al Señor, clamando al Señor, y escuchó una voz, ese hombre. Una voz que le decía: suéltate. Y él decía: ¿será Dios el que me está hablando? ¿Será Dios el que me está diciendo que me suelte? ¿Será Dios el que me está diciendo que corte esa soga? Pero no creo que sería suicidio, y a Dios no le gusta el suicidio, porque si me suicido, ¿a dónde voy? Al infierno. Y él escuchaba la voz que le decía: suéltate, corta la soga y suéltate. Se dice que este hombre murió congelado a 40 centímetros del piso. A 40 centímetros del piso. Cuando Dios te dice algo y su voz es clara, obedece. Obedece. Obedece a la voz del Señor. Hay libros que mencionan que en la antigua Mesopotamia, la tierra de Ur, donde Abraham partió, era un centro cultural y religioso próspero. ¿Qué significaba para Abraham el dejar esa ciudad? ¿Qué significaba para Abraham dejar esa ciudad próspera? Dejar ese centro de negocios que había en entonces. ¿Qué piensas? ¿A qué se dedicaba Abraham? ¿Se acuerdan?
¿Cuál era el oficio de Abraham? No te escucho, madre. ¿Eh? ¿Cuál era el oficio de Abraham? ¿Qué hacían antes ahí? Ídolos. Y ahí en ese lugar de Mesopotamia, era un centro cultural religioso próspero. Él, al dejar ese lugar, ¿qué significaba para él? Abandonar la comodidad, abandonar la seguridad, abandonar a quién más, las tradiciones familiares. Porque Dios fue muy claro en Génesis 12:1 y le dijo: vete de tu tierra y ¿de dónde más? De tu parentela. Déjalos. Qué difícil es despegarse de alguien. Qué difícil es despegarse de tu familia que está lejos. ¿O no fue así, tía Carmela, cuando nos venimos para acá? ¿O celebraste? Sí, ¿verdad? Celebraste. Dijiste: hasta que me quité mi hermana de encima. ¿No? Es difícil. Es difícil dejar a tu parentela, a la gente con la que has estado reuniéndote, con la gente que tienes cosas en común. Fue muy difícil para Abraham dejar atrás todo lo conocido. Dejar atrás todo lo conocido, dejar atrás su seguridad. Y a veces, hermano, la obediencia implica soltar lo que nos agrada a nosotros. A veces implica soltar lo que nos da seguridad a nosotros. A veces implica soltar lo que podemos controlar. Para aferrarnos a lo que no podemos ver. Hebreos 11:8. Acompáñeme, hermano. Dice la palabra del Señor en Hebreos. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y luego viene punto y coma. Y salió sin saber a dónde iba. Véanlo cómo lo menciona. Cristina García, si te dicen a ti, Cristina, sal porque vas a recibir una herencia, ¿qué haces? Pues sales. ¿Sí o no? Tal vez, no. Si vas. Vas a recibir una herencia, ve para allá. Sí, Señor, gloria a Dios. Pero cuando te dice el Señor, sal de tu tierra y parentela, dice aquí que él no sabía dónde iba a ir. No tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar, no tenía la menor idea de lo que iba a vivir, lo que iba a sufrir y por dónde iba a caminar, porque tuvo que caminar por esos valles de sombra y de muerte también Abraham. ¿Y por qué digo esos valles de sombra y de muerte también Abraham? No me refiero a su hijo Isaac, sino cuando él salió de donde estaba en el lugar de Ur de los Caldeos, llegó a un lugar a donde Dios lo había mandado que se llama Canaán. Pero él tuvo que bajar ¿a dónde? A Egipto, porque no había alimento. Y ahí en ese lugar de Egipto le dijo a su esposa: di que eres mi hermana, porque estás bien guapa. Hasta ese momento se dio que estaba guapa la esposa, ¿no? Yo por eso todos los días le digo a mi esposa: estás bien chula, estás bien guapa, ¿verdad? Hasta ese momento Abraham se dio cuenta que su esposa estaba guapa. Él dice: si te ven a ti, a mí me van a matar. Y él empezó a caminar en el Señor. Él no sabía dónde iba. Dice aquí la escritura, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Noten la simplicidad de esta frase. Dice: salió sin saber a dónde iba.
Noten la simplicidad de la frase. Salió sin saber a dónde iba. ¿Y ahora para dónde, Señor? Volteo por un lado, veo desierto. Volteo para el otro y veo desierto. ¿Y para dónde me voy, Señor? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Puedes imaginar por un momento, hermano, el peso de esta decisión? ¿Puedes imaginar el peso de la decisión? Es muy fácil leerlo. Es muy fácil leerlo, pero otra cosa es vivirlo. Nosotros tenemos la palabra del Señor que ahora nos dice todo lo que aconteció, lo que pasó, lo que vivió. Y como, no, Abraham, pues ve todo lo que te espera, por favor. Así como, échale ganas, Abraham. Pues sí, pero porque ya está escrito. Pero hay cosas que no están escritas para nosotros. Sin embargo, la Biblia está para que veamos que cuando Dios habla no nos deja avergonzados. Que cuando Dios te dice algo tienes que caminar hacia donde Dios te dice, porque Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. ¿Y sabes cuál es el propósito? No el que tengas una casa enorme, sino todo es por Él, para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Para que Él sea glorificado, no para que tú seas visto. Porque en el momento en que tú quieras ser visto, se acabó todo. Somos de Él. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Esta historia de Abraham, hermano, nos recuerda que la fe no necesita tener todas las respuestas. Y a veces queremos todas las respuestas. Señor, ¿me vas a mover para este lugar? Voy a hacer el otro, voy a hacer aquí. Señor, pero, ¿y luego qué va a pasar después de ahí? Todavía ni siquiera agarraste tu maleta y ya quieres saber cómo vas a terminar. Algunos podrán preguntarse, ¿acaso la fe de Abraham no flaqueó en ocasiones? ¿Saben? Sí flaqueó en ocasiones la fe de Abraham. Y les acabo de poner el ejemplo de Génesis 12. Acompáñenme a leerlo, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 10. Si ya lo tiene, ayúdeme con un amén para saber que podemos seguir leyendo. Dice la palabra en el versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que es mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vivirá mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, y con todo lo que tenía. ¿Dudó Abraham? Hubo un momento en que su fe flaqueó. Por eso es que fue que mintió. Sin embargo, les voy a decir algo, hermano. Aún así, Dios no lo desechó. A veces creemos que dudar nos descalifica, hermano. Pero la historia de Abraham nos enseña que la fe se fortalece a través de las luchas y a través de las pruebas. Escuche esto. La prueba no es evidencia de que Dios nos ha abandonado. Escúchalo para tu vida. La prueba no es evidencia de que Dios nos ha abandonado. Es la oportunidad que Él usa para mostrar su poder en medio de nuestra fragilidad. Cuando tú estás pasando por una prueba, no es de que Dios te ha abandonado.
Es el momento en que Dios está usando en tu vida para mostrar su poder en ti. Y que tú te des cuenta de lo frágil que eres sin Dios. Es lo que la prueba. Vayamos ahí mismo en Génesis 22. Versículo 1 y 2. Abraham pasó por una prueba difícil. Bien difícil. ¿Cuál fue? Cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Dice versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vaya prueba que Dios le puso. ¿Puedes imaginar la angustia del corazón de Abraham? ¿Puedes imaginarte eso? Que Dios te pida a tu niña, que Dios me pida a mi niña. Hermanos, que Dios les pida un hijo de esta forma. ¿Cómo estaría tu pensamiento? ¿Cómo estaría tu corazón? Yo creo que tu corazón estaría palpitando, pum, 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 y hasta con dolor de cabeza, Señor, pero ¿cómo es posible que me pidas esto, Padre? Viene una angustia. Y te voy a decir algo, hermano, y algo que sabemos, que sin embargo, Abraham obedeció. No porque entendiera, hermano, no porque entendiera lo que iba a suceder. Obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Que Dios es soberano. Él es soberano. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, confiar en la soberanía de Dios. Porque nosotros queremos ver las cosas, queremos ver qué va a suceder, qué va a pasar para sentirnos seguros. Como ese alpinista, él quería ver, él quería tal vez sentir el piso, pero estaba a 40 centímetros. A veces Dios nos dice, o nos pasa por pruebas que nos dice, suéltate, Señor, pero ¿qué va a pasar? Señor, pero ¿qué va a suceder? Señor, tengo esta angustia, que mi hijo, mi hija, Señor mío, y te dice el Señor, entrégamelos. Pero ¿de qué forma, Señor, quieres que te los entregue? Entrégame a tu hijo, entrégame a tu hija. ¿Confías o no confías en mí? Porque yo voy a hacer las cosas perfectamente, las voy a hacer de acuerdo a mi voluntad. Por eso la palabra del Señor nos dice en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que cuando oremos, que digamos al Señor, Señor, haz con tu perfecta voluntad, no mi voluntad. Tu voluntad, Señor, no la mía. Cuando tú le entregas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, al Señor, o le entregas a tu esposa, a tu esposo, tú tienes que confiar plenamente en Dios. Si Dios no nos cuida, hermanos, entonces ¿quién nos va a cuidar? Dime. Si Dios no te cuida, ¿quién nos va a cuidar entonces? Hay que soltar. No es fácil. Les voy a comentar un secreto que va a dejar de ser secreto. Pero mi hija Carlita me quitó mi camioneta. Ya me dejó a pie. Y la primera vez que se llevó el carro a la escuela, ahora sí que estaba yo con el Jesús en la boca. ¿No? Y no es fácil, porque piensa siempre en que todos manejan mal.
pero uno tiene que empezar a soltar. Gabriela también maneja ya y se lleva la camioneta y hace sus cosas, la otra, etcétera, etcétera. Pero no es fácil. Porque piensa, Señor, ¿y por qué no me llama? Porque saben que me tienen que llamar. Cuando llegan a un lugar, ya llegué, papá. Y luego no me marcan y estás con la angustia de, ¿por qué no me marca? Mayela ya se tardó. Buscan el GPS, ¿dónde están? Y no se mueve, parece que todavía está en la casa. Pero no quieres marcarle porque va a agarrar el teléfono y si lo agarra se va a distraer y puede chocar. Y empieza la angustia. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido una angustia similar a esa. De ¿dónde está? ¿Por qué no me marca? Pero cuando Dios te dice, ¿en quién confías? ¿En quién has confiado? En ti, Señor. Entonces, Abraham obedeció no porque entendiera todo, sino porque confiaba en el carácter de Dios. Abraham subió al monte, hermanos, sin saber que Dios iba a proveer un carnero. Él no lo sabía. Él simplemente agarró, como le dijo el Señor, le dio la instrucción, ¿sabes qué? Vas a salir, vas a ir a sacrificar a tu hijo. Yo te voy a decir a qué monte vas a ir. Y dice que preparó todo para el holocausto, subieron las cosas y se fueron para el lugar que Dios les iba a enseñar. Yo no sé cuántos días pasaron, hermano, no recuerdo si lo dice la Biblia o no ahorita, pero yo les voy a decir algo que seguramente iba con la angustia Abraham de alguna forma en su corazón. Señor, ¿pero qué va a pasar? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Realmente, Señor, eres tú el que me está hablando para hacer esto? Él no sabía que iba a haber allá un carnero, no sabía que iba a haber allá el carnero para el sacrificio. Él no sabía cuál iba a ser el final. Pero ¿sabes qué, hermano? Como en el caso de Abraham, nosotros descubrimos que Él siempre tiene un plan para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las 3 promesas que el Señor nos da a través de Abraham? O le dice a Abraham, mejor dicho, 3 promesas de Dios para Abraham. La primera está en Génesis 12:2. Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí en este versículo, hermano, véalo bien. Dios le está prometiendo a Abraham descendencia. Le está diciendo que la identidad que van a tener ellos va a ser única. ¿Qué tan sorprendente, imagine usted, qué tan sorprendente pudo haber sido estas palabras para un hombre que no tenía hijos? Cuando salió Abraham, cuando Dios lo llamó, ¿qué edad tenía? 75 años. Y luego Dios le dice a este hombre, sí, que va a ser de él una nación grande, que lo va a bendecir, va a engrandecer tu nombre y serás bendición. Imagínate lo sorprendente de estas palabras en ese momento que no tenía hijos. ¿Cómo creer en una descendencia numerosa cuando ni un hijo tengo y ya estoy viejo? ¿Cómo es que me dices esto, Dios? Sin embargo, Abraham obedeció. Ese es el camino de la fe, hermanos. La fe ve más allá de lo visible y tal vez nosotros también enfrentamos situaciones, hermanos, donde las promesas de Dios a veces parecen imposibles. Señor, pero ¿cuándo voy a ver a mis hijos realmente rendidos delante de ti, Señor? ¿Cuándo los voy a ver, Señor? Y es que siguen caminando mal, Padre. Siguen caminando en pecado, siguen caminando alejados de ti, Señor. Confía en que Él va a hacer misericordia y sigue orando por tu familia inconversa, y no me refiero nada más a tus hijos, sino a toda tu parentela que no conoce del Señor. Abraham pudo confiar en medio de la incertidumbre, hermanos. ¿No podremos hacer lo mismo?
ahí mismo en Génesis 13. Génesis 13, versículo 14, es la segunda promesa. Dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Puedes imaginarte ahora en esta segunda promesa que Dios le dio a Abraham? Estar de pie en medio ahora sí que en medio de la nada, en medio de esas tierras, mirando el horizonte y tratando de comprender la magnitud de la promesa de Dios. Aunque la promesa, hermanos, era algo grandioso, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, que le iba a dar todo ese lugar, esa promesa no la recibió de inmediato. Una de las cosas que requerimos, que la fe que el Señor nos ha dado tenga paciencia. Paciencia. Así como la que me tienes cuando predico, la misma fe. A lo mejor hasta un poquito menos. Pero paciencia. Es lo que requiere. La fe requiere paciencia. Y a veces esperamos que Dios actúe de inmediato, pero su tiempo no siempre coincide con nuestro tiempo. La historia de Abraham, hermanos, nos enseña que las promesas de Dios se cumplen en el momento perfecto. La tercera está en Génesis 22, versículo 18, donde le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta promesa, hermanos, trasciende a Abraham hasta llegar a nosotros. Hasta este momento llega esa promesa, porque señala directamente a Jesucristo, descendiente ¿de quién? De Abraham, según la carne. ¿Y no es asombroso eso? Hermanos, la obediencia de un hombre abrió la puerta a la redención de toda la humanidad. Ahora, seguramente has preguntado alguna vez, ¿qué pasa si siento que las promesas de Dios no se cumplen en mi vida? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Que no se están cumpliendo las promesas de Dios en tu vida? Yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho y tal vez es válida. Pero la Biblia nos muestra, hermanos, que Abraham tuvo momentos de duda, pero lo que marcó la diferencia en Abraham fue la fe. Es decir, siempre creyó lo que Dios le había prometido. En Romanos 4, acompáñeme, hermano, por favor. Romanos 4, versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Vean cómo lo dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él se vio a sí mismo y dijo, ay, estoy viejo, no voy a poder. Aquí dice lo contrario, dice, no se debilitó en la fe al verse a sí mismo, al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vean lo que dice aquí la Escritura, hermano. Él sabía cómo estaba, él sabía su condición, él sabía que no tenía la fuerza para que su esposa pudiera tener un hijo, ya sea por él o por ella, porque era estéril. Él sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que había en su cuerpo, en el cuerpo de su esposa. Pero sin embargo, creyó la promesa de Dios. Tú puedes ver hoy día cosas,
que te vas a decir, Señor, pero ve cómo está esta situación con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa. Señor, ¿cuándo vas a tratar tú con él? Cada vez que lo veo, hasta parece que va por el camino contrario y va corriendo, Señor, para el camino inadecuado. Señor, ¿cuándo lo vas a atrapar, Señor? Parece que se va a perder. Señor mío, mete tu mano. Tú tienes que creer. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que decirle, Señor, en tus manos está la vida de mis hijos. Sálvalos, estórbalos. Y si algún día se te pega la oración que hacía Jorge Nurreta Sánchez por su hijo Jorge, Señor, aunque sea déjalo cama, postrado, paralítico, pero que no se pierda, hazlo. Hazlo. Yo creo que se necesita amar mucho a un hijo para decirle eso al Señor. Porque a veces queremos que no les pase nada a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos estén siempre en victoria, y el Señor lo está bendiciendo. Ah, gloria al Señor. Sí, pero está bien perdido, hermano, entonces no lo está bendiciendo. Las bendiciones son espirituales. Lo demás es material. ¿Quién fue el primer predicador de la prosperidad, se acuerdan? Satanás. ¿No le predicó Satanás a Jesús? Jesús, si tú te postras delante de mí, todo esto te voy a dar. Satanás predicándole prosperidad a Jesús. Y muchas veces pensamos que la prosperidad es Dios, la abundancia financiera es Dios. No, hermano, es un medio que el Señor nos da para bendecir a los demás. Eso es. Tenemos que aprender a vivir como Pablo. Como pobre pero enriqueciendo a muchos. Tenemos que aprender, hermano, el camino del Señor. Y el camino del Señor es perfecto. Hermanos, la fe no niega la realidad. Simplemente cree que Dios puede cambiarla. Pensemos en esto por un momento, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de rendirnos porque las circunstancias no cambian? ¿Cuántas veces hemos estado en el borde de rendirnos porque las cosas no cambian? Porque estamos orando y las cosas no cambian. Y ya no voy a orar más por él, ya no voy a hacer más esto. Señor, yo ya no voy a meterme más en estudiar tu palabra. Señor, es que no pasa nada, Señor. ¿Se acuerdan de la historia que les conté del hombre que estaba en las montañas? Que Dios le dijo, ¿ves esa roca? Dijo, sí, Señor. Dice, empújala. Y ahí se acuerdan de esa. Y estaba el hombre empujando, y pasó un día, 2 días, faltaron 10 años, 15 años, y en un momento llegó el Satanás y le dijo, ¿qué haces ahí? Dice, pues estoy empujando la roca. ¿Quién te dijo? Dios. Ah, seguramente ya la moviste. Uf, está bien lejos. Y esa noche fue este hombre y le dijo, Dios, pues tú me dijiste que empujara la piedra y no se ha movido. ¿Qué pasa, Señor? Ya no lo voy a hacer. Y le dice, ay, mi chavo, dije que la empujaras, no que la fueras a mover. Pero ahora ve tus brazos, ¿cómo están? Fuertes, tus piernas fuertes, ve la espaldota que tienes. Estás fuerte ya. A veces queremos que las cosas cambien así, hermano. Y no, todo es al tiempo de Dios. Abraham sabía que iba a estar ahí el cordero del sacrificio, no lo sabía. Sin embargo, caminó, atravesó no sé cuántos montes para llegar al monte Moriah. Subió, puso el altar, obedeció. Seguramente estaba ya Isaac ahí, porque dice la palabra de Dios que ya había agarrado su cuchillo Abraham para sacrificar a su hijo, y en ese momento escuchó la voz que le dijo, no lo hagas. Dios responde en su momento, en su tiempo, tu necesidad, tu petición, que tu fe no claudique, hermano, que tu fe no desmaye. Confía en el Señor, agárrate de las promesas del Señor, agárrate de la palabra del Señor, y no nada más la tengas en tu mente, sino también en tu corazón, y vívelas, vívelas, vívelas. Puede que la espera sea larga, hermano, pero cada día que esperas fortalece nuestra fe.
Y al final, como Abraham, hermanos, podemos descubrir que Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Si tuviéramos que resumir la historia de Abraham en una sola palabra, yo la resumiría: confianza. Confianza. Ahora, voy a terminar en un rato más, todavía me falta mucho, así que no se apure por irse. 3 mensajes que nos deja la historia de Abraham. 1, la fe requiere acción. Génesis 12:4. Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Vean la sencillez de esta palabra, de este versículo, cuando dice: y se fue. Génesis 12, versículo 4. Y se fue. No hubo explicaciones. No le dijo: Saraí, ¿sabes que el Señor me dijo que tenemos que dejar nuestra casa, tenemos que dejar nuestra parentela, porque el Señor nos va a ayudar en otro lugar y nos va a dar muchas vacas, muchos burros, nos va a dar muchos borreguitos? Y no le dijo nada. Simplemente obedeció, le dijo: Saraí, Señor nos llama, es tiempo de irnos. Y sale, dice el versículo 4, y se fue. No hubo explicaciones. No hubo explicaciones. Se fue, salió de su lugar de origen. No había garantías a dónde había, pero sí había algo, un llamado. Un llamado de parte de Dios a la vida de Abraham. Y hubo una respuesta de parte de Abraham: la obediencia. Dios nos llama a confiar, hermanos, a avanzar aunque no veamos el final del camino. Segundo mensaje de la historia de Abraham: la fe, ¿sabes qué implica? Sacrificio. Vamos a Génesis 22, por favor. Versículo 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Puedes imaginar lo que pasó, esos momentos tal vez de angustia de Abraham? Dice versículo 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Aleluya. La fe implica sacrificio, hermanos. Imaginen ese momento. Totalmente silencio, ese monte Moriah, ¿verdad? El sonido tal vez del viento se escuchaba. Abraham tal vez hasta sudando, escuchaba hasta el cantar de los pajaritos y tal vez buscaba ahí una respuesta de Dios para evitar esa situación, ¿verdad? De sacrificar a su hijo, y el corazón de Abraham tal vez latiendo. ¿Alguna vez te has escuchado tú mismo tu corazón? Yo sí me he escuchado yo solito mi corazón. Cuando siento mucha presión, siento el pum, 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 pum. Imagínate el corazón de este hombre ahí. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dar un paso así, hermanos? La verdadera fe confía incluso cuando duele, hermanos. Dios no busca nuestro sufrimiento, créanme, pero sí busca nuestra disposición a ponerlo a Él por encima de todo. Número 3. Dios interviene en el momento correcto. Ahí mismo en Génesis 22. Ya lo leímos, dice versículo 10.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. ¿Pueden imaginarse el alivio que tuvo Abraham en ese momento? La intervención de Dios en el momento exacto, no fue antes, no fue después, sino siempre el Señor está justo a tiempo, justo a tiempo. ¿No es así también en nuestra vida, hermanos? A veces pensamos que Dios llega tarde, a veces pensamos que Dios no nos escucha, pero su intervención siempre llega a tiempo. La historia de Abraham, hermano, nos invita a confiar en que Dios tiene control de todo, incluso aún cuando nuestra lógica no puede comprenderlo. Con eso termino. La historia de Abraham debería de ser un espejo para nosotros el día de hoy. La historia de Abraham deberíamos de verla en nuestras propias vidas también. Recuerda esto: la fe no es ausencia de dudas. La fe no es ausencia de dudas. La fe es la decisión de confiar en Dios a pesar de las dudas. Esa es la fe. Confiar en Dios aun cuando no entendemos su plan. Hermanos, si Abraham no hubiera subido al monte Moriah, nunca hubiera visto la provisión de Dios de una manera tan personal. Aún, déjenme les digo esto: la fe no siempre significa recibir lo que esperamos. ¿Ok? Hebreos 11, 13, con este versículo termino. La fe no siempre significa recibir lo que esperamos. ¿Ya lo tiene, hermano? Hebreos 11, 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Para ustedes no es impactante esto? Abraham murió sin ver el cumplimiento completo de las promesas de Dios, pero lo creyó. Y aún así su fe nunca flaqueó, hermanos. ¿Por qué? Porque comprendió que la verdadera recompensa de la fe no está en lo que recibimos, sino en la relación que desarrollamos con Dios en esos momentos de angustia. ¿Estamos dispuestos a confiar como lo hizo Abraham? No va a ser fácil. No va a ser fácil. Va a haber días, noches de incertidumbre, en donde las promesas que Dios nos hace van a... Solo el cumplimiento de una promesa nos ofrece algo mejor que eso: una relación eterna con Él. Dios es real. Dios es real. El caminar de la fe, hermano, solamente tomado de la mano de Jesucristo lo podemos hacer. ¿Qué significa el confiar? ¿Qué significa el creer? El creer significa, hermanos, el aceptar algo como verdadero, es reconocer que algo es real o que alguien dice la verdad. Les voy a dar un ejemplo práctico y sencillo. ¿Ustedes creen que los aviones vuelan y te pueden llevar de un lugar a otro? ¿Sí lo crees? Eso es creer.
Confiar. ¿Se acuerdan que les dije cómo yo resumiría la vida de Abraham en una palabra? Confianza. Te voy a dar ese mismo ejemplo. Mucha gente no le gusta o nunca se ha subido a un avión. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Pero saben que los aviones vuelan y que los llevan de un lugar a otro, pero tienen miedo, ¿verdad? Confiar en el avión es subirte, sentarte y dejar que el piloto te lleve a tu destino final y tú no tienes el control del volante del avión. ¿O sí lo tienes? No. El confiar en Dios es subirte, entre comillas, al avión de Dios y dejar que Él te lleve de donde estás hacia donde Él te quiere llevar y dejarlo que Él maneje, que Él sea el piloto. Porque tú no sabes volar un avión, ¿o sí saben volar un avión algunos de ustedes? Ni los de papelito saben aventar. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es dejarte que Él te lleve de donde estás ahorita, de tus preocupaciones, de tus angustias, de tus necesidades, subirte al avión y dejar que el piloto, que es nuestro Señor y Salvador, sea el que conduzca hacia donde Él te quiere llevar. Tú no vas a ver nada. Tú cuando te subes al avión, lo único que ves son el cielo y nubes. Pero no estás viendo cómo están los instrumentos, si hay tempestad, no hay tempestad. De repente se siente como que se mueve el avión, pero hasta ahí, pero estás confiando en alguien que ni siquiera conoces. ¿Por qué no vas a confiar en Dios? ¿Puedes creer en Dios? Bien haces. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan al escuchar su voz. Pero confiar en Dios es soltarte. Decirle, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Señor, hasta donde topes, Señor, pero no me sueltes. Y no porque el Señor te vaya a soltar, a menos que andes caminando mal y a veces necesites sueltes, sino te agarra tus buenas nalgadas. Es decir, Señor, hasta donde tope contigo, Padre, venga lo que venga. Y es cuando se cumple ese canto que cantamos: te amo, Señor, no importa lo que pueda venir. ¿En serio no importa? ¿En serio no importa lo que pueda venir? ¿No importa que pueda yo llevarme a tu hijo, a tu hija? ¿No importa que yo me pueda llevar a tu esposa, a un ser querido? ¿No importa en serio? Y es cuando uno le dice: Señor, no importa, porque tú tienes en mis manos tu vida. Y todo lo que tú haces es perfecto para que tú seas glorificado. Haz lo que tengas que hacer, pero que mi familia no se pierda, Señor. Que mis hijos, mis hijas no se pierdan, Señor. Que mi esposo, mi esposa no se pierdan, Señor. Padre, estoy pasando por problemas, Señor, personales. Y tú sabes mis angustias, tú sabes mis temores, Señor. Y yo creo que tú me puedes ayudar, pero no he aprendido a confiar. Enséñame a confiar en ti. Y cuando el Señor te enseña a confiar en Él, te va a decir esto, hermano. Te va a poner el momento exacto en donde vas a tener que confiar. Porque la confianza no viene así. Te va a poner el momento exacto en donde vas a poner por obra esa confianza. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Esperando que el Señor haya hablado a su vida, porque a mi vida sí habló. Dios habla a aquellos que tienen un corazón receptivo y dispuestos a escuchar su voz. No hay día que el Señor no nos hable, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Dios. Padre, por permitirnos reunirnos a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor mío, lo que tú hiciste en la vida de Abraham, Señor. Nos enseñas en la historia de Abraham, Señor, cómo inició él contigo, Padre, obedeciendo, Señor. Y vaya que pasó por situaciones difíciles y obedeció, Señor. Te obedeció a ti, Señor. Confió en tu palabra. No solamente creyó, sino, Padre Dios, también confió totalmente en ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Cantamos aquí muchas veces que tú eres nuestro capitán, Señor. Que tú diriges nuestra vida y a veces cantamos pura mentira, Padre.
Que tu palabra sea una realidad para nosotros, Señor. Y tu palabra, Señor mío, Padre, venga, Señor, a ser lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. Que en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, Señor, podamos salir adelante, Señor, no por nosotros, sino por ti, porque tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy, Señor. Somos débiles, pero en ti, Señor, somos más que vencedores, somos fuertes en ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Vamos a partir de este lugar, Dios. Ve con cada uno de nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Y que esta semana que inicia hoy, Señor, sea una semana bendecida por tu presencia, Señor. Que podamos verte en cada momento de nuestra vida en esta semana, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida, Dios, de Natividad, Señor, que está aquí en esta tarde, Señor, con nosotros. Señor, que tú le hayas hablado a su vida, a su corazón también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.